amigos, de nuevo con todos vosotros en un nuevo estudio de la Biblia. Estamos en el tema 425 y estudiaremos el capítulo 13 del libro de Proverbios. Y como cada día, le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Comienzo este capítulo 13 leyendo el primer versículo, en el que podemos observar que Salomón enaltece los consejos que su padre David le enseñó. Dice así: el hijo recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Salomón había visto en la casa de su padre una demostración clara y trágica de la enseñanza de este versículo. Varios de sus hermanos menospreciaron las reprensiones de David y siguieron por el mal camino, hasta que les sobrevinieron trágicas consecuencias. Pero Salomón escuchó, aprendió y llegó a ser el hombre más sabio que hubiera existido. Los versículos 2, 3 y 5 nos repiten de nuevo los problemas que pueden surgir si usamos malamente nuestra lengua. Para Salomón, inspirado por el Señor, la mentira, la falsedad y las críticas son enemigas de la verdad, por lo que Dios las aborrece. La mentira aniquila la confianza y destruye la amistad. Sin embargo, muchas personas se valen de falsedades cuando lo estiman necesario para rehuir algunas dificultades o para escapar de mayores dificultades. El que miente se identifica con el pecado y así transforma él mismo en algo aborrecible y vergonzoso. Leo el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Tanto los que presumen de ricos como de pobres son hipócritas, pues pretenden ser algo que en realidad no son. Veamos el versículo 10, que dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Se destaca el contraste entre el individuo demasiado orgulloso para aceptar consejos y el sabio que escucha a las personas para aprender más. Interesante el versículo 11, que dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las riquezas obtenidas sin verdadera diligencia pronto se disipan. Tenemos el ejemplo de las personas que heredan bienes, los cuales no han trabajado para obtenerlos. Estos generalmente los despilfarran porque no han realizado ningún esfuerzo para conseguirlos. Seguimos con el versículo 14, que dice así: la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. La instrucción de los sabios guía a quienes la aceptan por el difícil sendero de la vida e impide que caigan en los abismos del pecado y de la muerte. Versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El Hijo de Dios marcha por la vida con relativamente pocas desavenencias, pero el pecador encuentra que el camino es duro, porque su propia terquedad se refleja en la actitud de los demás. El versículo 16 dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. El sabio actúa con aplomo, con conocimiento de causa, pero el necio manifiesta sus desvíos en público, sea porque los ignora o acaso porque no le importa manifestarlos. Incluso puede ser que se vanaglorie de ellos. Leo el versículo 18, que es semejante a otros ya escritos por Salomón. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Salomón vuelve a la afirmación
muchas veces repetida, de que el único camino al éxito consiste en escuchar la instrucción de los sabios. Buen versículo el 19, que vamos a ver a continuación. Y dice así: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El verdadero deseo del alma es salvarse de la pecaminosidad y de sus terribles consecuencias. Sin embargo, el necio no quiere dejar sus malos caminos, aunque le cueste la vida eterna. Dice el versículo 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas se les conoce por las compañías que frecuenta. El que se junta con necios llega a parecerse cada vez más a ellos. La elección de las amistades es asunto muy importante en la educación de los jóvenes. Un viejo refrán enseña: el que con lobos anda, a aullar aprende. Pero quien se asemeja a sus malos compañeros necesariamente tiene que estar dispuesto a compartir la suerte de ellos. Veamos ahora el versículo 21. Dice lo siguiente: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Se permite que el impío coseche los resultados de sus elecciones egoístas, pero el piadoso recibe una recompensa segura. El versículo 24 nos habla de la educación de los hijos. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando un niño es pequeño, el castigo físico puede parecer positivo, pero más tarde puede producir reacciones indeseables, por lo cual es preferible emplear otras formas de disciplina. Y ya para terminar voy a leer el último versículo. Dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Está claro que el Señor nunca permitirá que los justos padezcan necesidades básicas. Sin embargo, los impíos estarán expuestos a las malas decisiones que hayan adoptado en su vida. Como podréis observar, nos es difícil omitir el estudio de algunos versículos de estos capítulos del libro de Proverbios, por lo que el estudio de estos temas nos está resultando algo un poquito largo. Mañana continuaremos el estudio en este libro de sabiduría con el tema 426. Muchas bendiciones y hasta mañana.